Hola, buen día, o buenas tardes, o buenas noches, lo que sea, donde estéis. Vamos a hacer un tutorial muy sencillo de cómo guardar información en un fichero, ¿sí? Porque muchas veces guardamos la información en una base de datos, pero hay veces que necesitamos guardarla en un fichero para poder enviarla o para poder almacenarla, por lo que sea, no podemos guardarla en una base de datos, como MySQL o MongoDB o lo que sea, ¿sí? Entonces, la forma más sencilla de guardar información, que es como la más rudimentaria, es en CSV. ¿Sí? Un CSV simplemente es una ristra de información. Por ejemplo, si quisiéramos guardar la información de un usuario, diríamos el usuario 1 se llama Gustavo, de apellido Sánchez, y tiene 41 años y vive en Cota, digamos, ¿sí? Una ciudad. Entonces, esto sería la información de un usuario, ¿sí? Sería muy rudimentario, pero tendríamos que saber nosotros de antemano que la primera posición es el identificador del usuario, la segunda posición es el nombre, la tercera es el apellido, la cuarta es la edad y la quinta es la ciudad donde vive. Entonces, sabiendo nosotros que esa información es así, podemos introducir otro usuario, digamos el usuario 2 se llama María, María Pérez, tiene 27 años y vive en Murcia, ¿sí? Y lo separamos con un punto y coma. Entonces nosotros sabemos que el separador es punto y coma y el separador de registros es el punto y coma y el separador de los campos del registro es una coma. Entonces, esto lo podríamos exportar, por ejemplo, a un Excel y nos daría una tabla y con eso pues podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Eso sería una forma de guardar información en un fichero y poder enviarla, ¿sí? Podríamos hacer registros aquí hasta el 50 y tener nuestra base de datos rudimentaria en un fichero TXT sencillo, ¿sí? Entonces aquí podríamos poner también que es cada campo para que no se nos olvide: el ID, el nombre, el apellido, la edad y la ciudad. Y entonces si lo exportáramos a un Excel, entonces tendríamos primero el nombre de las tablas, el nombre de las columnas y luego pues los campos de cada usuario, ¿sí? La información de cada usuario. Esto sería en CSV, ¿sí? Sería una forma rudimentaria, pero es muy útil también muchas veces para poder exportar, mostrar o analizar la información, ¿sí? Entonces, otra forma sería en XML, que sería también pues así, que es por etiquetas y con atributos. XML de tipo usuarios, ¿sí? Eso sería un archivo XML, sería una etiqueta de XML que abre y que cierra, ¿sí? Abre así, de esta forma, y cierra siempre con menor que y con la barra. La etiqueta se abre así. Bueno, esto es porque tiene un atributo. Esto es un atributo de esta etiqueta, ¿sí? Una etiqueta sencilla o simple sería así. Pasa que le podemos poner los atributos que queramos. Decimos que esto es un XML de tipo usuarios y yo qué sé, fecha. La fecha pues es el 22 del 3 del 4 de 1985, ¿sí? Estos son atributos de esta etiqueta XML. Entonces, igual que aquí hemos hecho en el CSV un registro y aquí tenemos el identificador de cada campo, ¿sí? Pues aquí lo mismo. Aquí abrimos una etiqueta de tipo usuario, ¿sí? La cerramos y aquí le decimos que este usuario tiene un nombre, ¿no? Nombre, un apellido,
¿sí? Etcétera, ¿no? La edad y la ciudad. ¿Ok? Entonces, teniendo esa información, pues completamos el usuario. Voy a hacerme un control C, control V para duplicarlo y así más fácil de rellenar, ¿no? Mira, Gustavo, aquí sería Sánchez, edad 41 y vive en Cota. ¿Sí? Con este otro usuario haríamos lo mismo. Este sería el usuario 1, el usuario 2, falta el identificador. El identificador lo podemos poner como un atributo del usuario, por ejemplo, por cambiar, ¿sí? Esto es un ejemplo. Entonces, el ID sería el 1 y el identificador sería el 2. ¿Ok? Entonces, el atributo siempre se pone sin comillas y después del igual las comillas para darle el valor a este atributo, ¿sí? Y esto es un atributo de esta etiqueta. ¿Okay? La etiqueta sería todo esto, ¿okay? Porque aquí abre y aquí cierra. Entonces, dentro de esta etiqueta usuario tenemos esta información, que es el nombre, el apellido, la edad y la ciudad. ¿Okay? Entonces, el usuario 2 sería María, el apellido sería Pérez, y edad 27 y la ciudad es Murcia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que estoy rellenando esta información yo aquí a mano, pero seguramente si esto tenemos un programa detrás que hayamos hecho, pues lo que hacemos es crear esta estructura y lo exportamos de la manera que queramos. Esto sería en CSV, lo exportamos en XML, ¿sí? O lo exportamos en JSON. Vamos a hacerlo en JSON ahora, ¿sí? JSON es otro sistema de poder almacenar, enviar o recibir información. En este caso, pues va a ser de usuarios y aquí pues JSON funciona abriendo y cerrando esto. No me acuerdo cómo se llama. Corchete, no, corchete los otros. Bueno, con esta sí, con esta se abre el JSON y decimos que hay un usuario, ¿sí? Y este usuario es un array. Un array es un conjunto de valores. ¿Ok? Entonces, este usuarios, ¿sí? Es un array de JSON, ¿no? Entonces, abrimos otro JSON, ¿sí? Y aquí decimos este usuario tiene un ID que es 1, ¿sí? Coma, separamos los valores de este JSON. El nombre aquí siempre va entre comillas, ¿sí? El identificador, que es este. Y luego el valor puede ir sin o con comillas. Si es una palabra o un string, va entre comillas, pero si es un valor numérico o un float, o sea, un valor decimal, puede ir sin comillas, ¿sí? Pero cuando es una cadena de texto, pues sí que va entre comillas. El nombre es Gustavo. Porque podríamos decir Gustavo Pérez, ¿no? Aquí ponerlo directamente, entonces habría espacios y sería raro, entonces, o no lo entendería. Por eso los strings, las cadenas de texto, siempre van entre comillas. ¿Sí? Y los valores de un JSON van separados por comas. ¿Sí? O sea, esto sería un JSON. Voy a acabarlo. Apellido es Sánchez y ciudad es Cota. ¿Sí? Entonces, esto sería un JSON, ¿ok? Que está dentro de este otro JSON, ¿ok? Cuando esto abre y cierra, todo lo que hay dentro es
digamos, un registro del JSON, ¿ok? Entonces, este valor o este campo, digamos, usuario, contiene un array, ¿sí? Un conjunto de JSON. Este sería el primero, ¿sí? Que tiene un identificador, un nombre, un apellido y una ciudad. Y el segundo, pues lo voy a copiar y pegar. ¿Okay? Copiar y lo separo con una coma. Este sería el primer JSON, ¿okay? Y este sería el segundo JSON. Entonces, tiene identificador 1, pues este tiene el 2, ¿no? Nombre Gustavo, este es María Pérez, ciudad Murcia. Y entonces recibiríamos un conjunto de usuarios, ¿sí? Porque esto es un array, y dentro de este array hay dos registros, el primero y el segundo, ¿ok? Entonces tendríamos CSV, XML, ¿ok? Con cada una de las etiquetas y JSON, ¿ok? Pues esto sería brevemente cómo guardar información, enviar o recibir a través de un programa, o exportar, o cuando estéis programando y necesitéis enviar información de una aplicación, por ejemplo, al servidor, o viceversa, pues se puede utilizar estas formas para poder enviar y recibir datos, ¿sí? Para poder guardarlos en una base de datos, etcétera. Entonces, pues eso es sencillo, solo tenéis que mirarlo y practicar un poco y ya está, es sencillo de entender. Cualquier pregunta, pues me la decís. Paséis un buen día, seáis felices y disfrutéis de vuestra vida cada día. Chao.